Hola, muy buenas tardes. En nombre de Mantis Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Donde no hubo sutura, de Dani Virgen. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Dani Virgen, y de Kenia Cano en los comentarios. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias por su presencia, gracias Manuel, gracias a la Librería Bonilla por el caluroso recibimiento y pues vamos a dar comienzo a la presentación. ¿Sí se escucha bien? Yo estoy muy contenta de poder pues, ofrecer mi lectura, nada más del libro de Dani. Realmente creo que la mejor presentación de un libro sería que ella leyera sus poemas. Pero pues aún así espero poder corresponder un poco a este trabajo que hace Dani. Entonces les voy a leer un pequeño texto que escribí para su libro Donde no hubo sutura. Y lo tituló así: Tiempo de juntar en racimos el cuerpo, que es un verso. Cada vez me pregunto qué clase de ser extraño es el lector de poemas, que deviene cómplice, testigo, coindagador, sin duda un intérprete de incertidumbres, un cazador de asombros, algo como una sombra insistente. El lector deviene público del escenario del poema, espectador del lienzo que se muestra, analista en el desván, taxónomo de la criatura que reacciona cada vez que la volvemos a mirar. Cirujano o taxidermista frente a heridas que todavía palpitan. Debe tratar la materia textual con cuidado o de plano, con compasiva inclinación, como frente a un espejo que se acepta así. Un receptor o receptora con historia, también herido y recuperado cientos de veces, dispuesto a vulnerarse, pero también a resistir. Lector, lectora de sí misma, en los otros y en lo otro. ¿Quién se deja atravesar por las visiones? ¿El poeta o el lector? ¿Quién transita estas imágenes? Herido de verso. El lector continúa porque hay algo que lo va envolviendo, contagiando, quizá curando con un aura. Se preguntará qué de la estética melancólica llegará para socorrerlo o qué de la lingüística lúbrica para permitirle jugar. El lector que Dani Virken provoca, incita, atrae, es un lector dispuesto a abrirse en racimo, un lector de múltiples vertientes o rizomas para mirar la condición humana. Me gusta el llamado que hace David Huerta en su muy apreciable ensayo Las ceremonias estructurales del poema, al hecho contundente de volver a mirar el poema en su estructura más simple, el verso, y ahí su incendiaria maquinaria sonora, su percutiva coloratura lírica, como él la nombra. No partir de lo general, sino de lo particular, de esas esencias que nos van jalando el ojo y el oído. Apreciamos esta sutura quirúrgica con la que Dani Virken irá cosiendo estos versos. Cito: tiempo convertido en cuerpo, resonancia vocal que encarna nuestro tránsito en E, en O, algo abstracto, escurridizo, inaprensible, como el tiempo, que por obra de la metáfora deviene un tejido, materia que se puede tocar. No por nada en este libro el tacto es un sentido privilegiado. Dice Daniel. Descifrar la sombra es endurecer con ella, ensombrecer con ella. El tacto
desencarna para encarnar en hueco. Llama la atención aquí en hueco, pues es una especie de encarnación inversa, hacia adentro. En lugar de emerger, sumerge. Una de las preocupaciones quizá más importantes que subyace en el libro es este asunto de cómo encarna la voz. De ahí que no se trate de el cuerpo como tema, sino de la escritura como cuerpo. Racimos corpóreos para hacer aparecer la imago mundi. Encarnación como resistencia en múltiples y variadas formas y distintos procesos poéticos. A diferencia de muchos libros actuales que realmente están como dando vueltas a veces en los temas, aquí no. O sea, creo que se le da una mayor importancia a la voz, que va desembocando en múltiples temas. Intentaré de forma somera sintetizar algunos de estos modos de escritura que me parecen más fascinantes. Uno es una especie de recurso de desdoblamiento de escena y simultaneidad. En el apartado, que son 7, desde ninguna hoguera, el poema, una vaga sensación de retraso, cabe decir que es inicio de verso, no título, ella no da títulos a los poemas. Dani Vira escribe: en el interior de la cabina de un taxi, con música de Tchaikovsky, que es el motivo para una vitrina desde la cual la voz poética realiza un chequeo de la ciudad, como un diagnóstico desdoblado. Mientras escucha la música, mira esta doble posibilidad sinestésica de tomar el pulso citadino. Dice: la ciudad es vientre, estómago, órgano sumiso, absorción autómata, sístole y diástole, pero nunca corazón. ¿Qué palpita entonces? Lo frenético, lo ruidoso, el vértigo de ser un habitante. O en el poema Rojo Saturno, que es uno de mis favoritos. Un relato simultáneo y también intermedial. Si en aquel se dialogaba con la música, ahora en este es el arte visual, pero en una situación extrema. Alguien como testigo de una palpitante suicida. Esta vez la vitrina es un bar. Alguien bebe una cerveza y reflexiona acerca de las posibilidades del color rojo, mientras otro alguien duda en saltar o no. Dice la voz poética: la tristeza tiene un tono. Se entrelaza la anécdota como un relato policíaco, mientras el observador da cuenta de la historia pictórica del rojo. Y solamente por el placer de decir, leo esto: carmín, carmín encarnado, vermellón, magenta, bengala, cilamino, rojo fuego, rojo brasa, rojo de Burdeos. ¿Podrá este relato léxico contener la desesperada salida de alguien? ¿Qué dice el poema de esto? ¿Hay palabras suficientes, simultáneas? En este tipo de escritura observo un deseo por mostrar una mirada panorámica, un relato poético que amplifique el tiempo y la percepción, como en el poema Después del diluvio, que es un breve ensayo poético y pictórico a partir de la obra de Sao Buki, donde se propone una especie de manifiesto revolucionario que posibilita el mar, el amor lésbico y la duración de lo que importa. La segunda forma escritural recurrente que me parece aquí es la versicular, que comenté un poco al inicio. Arremete de pronto, percutivamente, en varios poemas. Por ejemplo, este verso en el apartado que se titula Gravedad. Desde las manos aparece en la cuarta línea con su largueza y contundencia.
detectores de antimateria en la extensión telúrica del tacto. Dan ganas de decirlo otra vez, ¿no? Detectores de antimateria en la extensión telúrica del tacto. El acento máximo en este poema amoroso se resuelve en un verso de arte mayor que enciende nuestros ojos táctiles. No sé si sea excesivo decir que percibo cierta revuelta lírica verbal, incluso telúrica, al decir cierta tendencia a lo barroco. Del poema 11 del apartado Esporas de aliento. Voy a extraer solo unos versos para su escucha. Un cocodrilo es un termómetro geológico. O hasta craquelar su... Espérenme, esa ni mi letra, entiendo. Hasta craquelar su árida corteza de carne. Hasta craquelar su árida corteza de carne. Como si en el lenguaje pudiera humedecerse un poco aquello que se ve, que se percibe, ya sea la injusticia social, el retrato vincular o una punzante aparición como esta. Otro parto inevitable de asombro al centro del dolor. Y por último, y con esto cierro mi participación, la inicial y fundamental forma de hendir el verso. Dannevirke expone una poética versal desde el título, donde no hubo sutura. La escritura como escisión y profundización. Se horada, se cava. Esto conecta con toda una visión elegíaca, donde la escritura registra los diversos modos de la pérdida. Y el poema se resuelve como cicatriz o huella que arde. Y entre su oscilante opacidad y transparencia, y cito con este último verso, al final disparar al vacío, dar en el blanco de lo que siempre estuvo, dejar ahí, donde no hubo sutura, una impronta de luz. Pues enhorabuena esta aparición del libro de Dannevirke. Estoy muy conmovida, muy emocionada por esta lectura tuya, Kenia. Nos conocimos en Monterrey hace un año y cachito, y yo resoné mucho con el trabajo de Kenia, y por eso le invité a presentarme y estoy muy contenta realmente de que haya aceptado. Y me encantó que evocaras la imagen del racimo y del rizoma, porque yo hubo un momento en el que pensé que este libro no se iba a armar, porque había tantos tonos diferentes y todos tenían, o sea, como que todos se imponían en mí y yo no sabía si iban a poder combinar juntos. Fue mi duda durante mucho tiempo y por eso también lo fui demorando. Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Me gustaría compartirles, si se puede, algunos poemas. Como bien evocó Kenia, un poco, si hay que buscar un centro, tiene que ver con el trabajo de duelo, el título y el libro, pero tiene que ver también con una imagen que en algún momento a mí me resultaba una imagen tanto artificial, falsa, que es la del círculo que se cierra, ¿no? Cerrar el duelo. Entonces, el libro tiene la intención de ser un círculo abierto, un círculo roto, y ver las posibilidades de lo que surge y de la vida que queda en lo abierto. Entonces, bueno, evocando un poquito los momentos que ya señalaste, me gustaría leer algunos poemas que tienen que ver con pinturas. Esta es una imagen que accidentalmente se encontraba rota, que no sé si conozcan. Es el San Sebastián, pintado por Greco, que fue vendido al Museo del Prado, nada más el torso, pertenecía a la marquesa de Casarriera.
Y años después, me parece que durante el siglo XX, creo que en los años 80, un sastre en un mercadito en Sevilla resultó que tenía las piernas, pero no sabía que eran las piernas, porque era una vista de Toledo muy bonita y estaba todo percudido el cuadro, y hasta que no lo limpiaron no se dieron cuenta que era la otra mitad, que seguramente recortaron para que cupiera en el muro. Y a mí siempre este tema de las imágenes, su historia, la iconoclasia involuntaria también me apasiona. Las piernas del San Sebastián del Greco no son más que un esfuerzo de piernas del San Sebastián. Las piernas del San Sebastián del Greco no son más que un esbozo de piernas del San Sebastián del Greco. Un esfuerzo inútil por mantener unida la materia es el esfuerzo inútil que anima a todo cuerpo. Pero no este cuerpo, alumbrado de una luz insólita en las entrañas de Toledo, no las piernas del San Sebastián del Greco, no fueron hechas para andar en la gravedad de nuestros pensamientos, no fueron hechas para andar, nacieron para romperse y para romper contra la solidez estéril del mármol, la simple voluntad de subir, consumiéndose hasta el vuelco libidinal de sus ojos en blanco. Una sola flecha basta para mantener unidas, como las alas de una mariposa, las piernas del San Sebastián del Greco, pero no para mantenerlas unidas a su cuerpo. ¿Cuántas flechas, cuántos alfileres hacen falta para sujetar una imagen en el tiempo? En la memoria que nada retiene, resplandece. Vale, Voy a leer el barroco de Saturno, que empieza con un epígrafe de la poeta española Olvido García Valdés, que dice: la emoción son distintas proporciones de ácido, pero la muerte tiene ojos de la infancia. Infancia quiere decir carencia de palabra. Hoy la tristeza tiene el tono rojizo del arlequín sentado de Pablo Picasso. Mientras bebo una cerveza para aclarar ese tono de rojo en mi garganta, una mujer amenaza con saltar del 6º piso del edificio contiguo. A veces, la emoción de una vida se resuelve en un salto. Rápidamente se aglomera el morbo incontenible de los transeúntes. La tristeza tiene un tono. La emoción son distintas proporciones de ácido. Al tono de rojo que se obtiene del óxido de plomo se le llama comúnmente rojo de Saturno. Se dice que ese fue el pigmento predilecto de los iluministas bizantinos. 2 policías llegan a contener el bullicio. Me entretengo nombrando tonalidades de rojo: carmín, carmín encarnado, vermellón. Me siento tan infantil. Imagino el forro del abrigo de esa mujer abriéndose como un paraguas, o la piel de una ardilla voladora. Magenta, bengala, ciclamino. Sube uno de los policías el intrincado zigzag de la escalera de incendios. El otro observa desde la calle. Rojo fuego, rojo brasa, rojo de Burdeos. 2 meseros comentan entre cuchicheos: de querer saltar, ya hubiese saltado. La emoción de una vida se resuelve en un salto. ¿A cuántos de sus hijos devoró el planeta para sacar de sus entrañas el dolor del tiempo? Imagino al arlequín sentado de Pablo Picasso inflando un globo con ese rojo, rojo vino, rojo sangre, rojo granate. La tristeza es una irrigación silenciosa. Ojalá las palabras fueran más flexibles, tan flexibles como un globo, para sostener, para contener la emoción de una vida. Hacen falta palabras, pero nosotros somos niños, no tenemos palabras. Y después del diluvio, que es el último poema que tiene que ver con pinturas, pero no es que todo el libro tenga que ver con pinturas,
pasó de una manera un poco aleatoria. Las pinturas se convirtieron en una especie como de estaciones de viaje que dialogan con otras partes del libro. Y empieza también con un epígrafe de Ocean Vuong, poeta vietnamita emigrado a los Estados Unidos, que dice: que nadie nos confunda con el fruto de la violencia que, pese a haber pasado a través del fruto, no ha conseguido pudrirlo. 1. En un museo, dos mujeres se besan frente a un cuadro de Sabuki. Su emoción, a primera vista, parece genuina. Hay tacto real en los labios, sensualidad en el roce de los senos, incluso un poco de saliva en juego. Pero la perfecta simetría de los rostros, la vestimenta cuidadosamente elegida, algo en el quiebre forzado del cuello y la cabellera echada hacia adelante, revelan la presencia oculta de una araña mediática, con todos sus ojos ciclopeos a la colecta de fugaces sketches. 2. No durará demasiado en redes, pero bastarán escasos segundos para que la mente de cualquier usuario se convenza de que comprar perfumes, celulares o ropa pasa por solidaridad en el target del llamado mundo liberal. Son las mentes más propensas a ofenderse las que probablemente repliquen primero el mensaje. La ignorancia es un virus que se excita en la censura. ¿Pero cuál censura? ¿Qué mensaje? El insecto atrapado en redes sigue esparciendo su polvo de oro al vacío y nadie alcanza a entender con genuino razonamiento qué tiene que ver todo esto con Sabuki, China o el aroma de la revolución. 3. En algún lugar, en algún momento, un rumor inundó el cerebro del mar hasta el derrame. Todo el lienzo se hizo diapasón de un pulso roto. El cuadro de Sabuki tenía oídos y siguió largamente ese estruendo de agua que, golpeando la piel, tritura sus prisiones. Tu cuerpo, prisma de sal rompiendo en placer, después en llanto, dejó arder hasta apagarse su escarcha de cera en las mejillas. Tus manos, suficientemente delgadas para deshacer el alambre de púas en las mías, inventaron con él su partitura, porque la lengua que nos hablamos nos torcía, porque el sabor a falso que enredaba nuestras bocas nos robaba el hormigueo de las sábanas. La palabra lesbiana, sin demasiada intención, ¿cuánto nos detenía? ¿Cuánto estorba un letrero clavado a la sombra de una isla lejana? ¿Qué clase de residencia establece lo ajeno de un hombre que golpea con su historia, con el peso de cada insulto y de cada marca, de cada eslogan cargado de estereotipos para indicarle a la piel su lugar en el mundo, las fronteras de sus gustos y rechazos, los modos permitidos de gozar y complacer, una vez más, las ansias fálicas del mercado y la luz artificial de sus múltiples ojos? 4. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Sabuki, China o el aroma de la revolución? Pudo haber sido en cualquier otro lugar, en ningún museo y frente a ningún cuadro, que esas dos mujeres se besaran para dejar escrito un ideograma en el espejo blanco de un día. En el mes de junio, las calles se cubren de lluvia y las pantallas con filtros arcoíris. Nada de esto escapa de ser otro objeto de exhibición para los circuitos abiertos del consumo. Este poema es también un frágil artefacto verbal de muy escaso consumo. Reposa un momento en la fiebre de la inmediatez, pero zambulle el cabello y se refresca con el lazo extendido de una promesa del cielo. Que aquí y en China, la especie de la vida zarpe lejos de la producción en serie y de su clasificación en el catálogo extendido de la diferencia. Que el aroma ilegible de nuestros cuerpos sobreviva. Hasta el próximo diluvio. Bueno, aprovechando que se encuentra la autora de Kenia, y si alguna persona del público desea hacer alguna pregunta, comentario o consulta, el micrófono disponible.
¿Cuál es el próximo libro de Dani Virgen? ¿Cuál es el próximo libro de poemas de Dani Virgen? Creo que esas cosas no deberían de decirse. Fíjate, Belia, me está dando vueltas en la cabeza un verso de Mahmoud Darwish, al que estaba leyendo, más ahora, obvias razones, por importantes razones, pero hay en este texto monumental, que es mural, tiene una parte donde dice, hazme nacer de un grano de trigo, no de una herida. Entonces, surgió de ahí un pequeño poema, un ensayo, y la idea de lo que estoy intentando construir ahorita, que todavía no está tan arracimado, es revertir la premisa de este libro. Dijiste que te tardaste mucho, ¿cuánto tiempo? Ellos se tardaron 10 años en irse juntando porque es como que los tenía ubicados en diferentes montoncitos y luego vi la posibilidad de, o sea, dije, no, algunos, o sea, si hay como vasos comunicantes y son 10 años pues, de vida y después también de que hice dos tesis y entonces, bueno, pues, un poco ese fue el proceso, ¿no? Estar saltando de una escritura a otra y dejando salir lo que se iba sintiendo necesario. Y bueno, el trabajo tengo que ser súper enfática en que el trabajo de Mantis Editores, yo cuando envié el libro de dictaminación, cuando finalmente sentí que ya estaba completo, yo pensé que muchos de estos textos iban a quedar fuera. Y después de los dictámenes, me dijo Luis, entra todo. Entonces, eso fue una enorme sorpresa para mí, pero además del trabajo de Elías Carlo, que hizo la corrección de estilo, que me ayudó a quitar, sobre todo, tema de puntuación súper innecesarios, un abuso de los 2 puntos y así. Y bueno, me quedé muy contenta con el resultado, ¿no? Sí. Bueno, voy a preguntarte cosas o más que pregunta, pues más bien, ¿por qué hoy, Dani, consideras que es fundamental posicionarse políticamente incluso con la poesía, pero también pensando en los pocos lectores que habemos o hay de poesía? ¿Por qué consideras que vale la pena hoy día? A lo mejor es obvio, pero quiero que lo digas. Seguirle apostando a la poesía. Sí. Ay, qué difícil pregunta, Luz. Mira, yo no sé, o sea, yo nunca he sido de la idea de que la poesía tenga que responder a ningún tipo de agenda política. Y de hecho me han pasado algunos disgustos precisamente por eso, ¿no? Porque también el tema de la clasificación de la literatura lésbica o sáfica o la etiqueta que te quieran poner, sí siento que cuando viene de una intención comercial, justamente despolitiza el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces, para mí, a ver, voy a ver si lo logro decir. Para mí el proceso vital que implicó este libro se convirtió en una especie como de crisol o de lugar desde el cual sentía yo que se podía reflejar el dolor que estaba yo sintiendo por lo que pasa en el mundo. Entonces el cuerpo, este cuerpo de racimos que mencionaba Kenia, es ese espacio, es ese territorio, como dicen Saldúa también, ¿no? Es la frontera abierta, la vida y la frontera abierta, en donde se conjugan esas experiencias. Y sí creo que es importante como seres humanos posicionarnos políticamente, ¿no? Y yo pienso que la estética es un lugar fértil en ese sentido, porque parte de la sensibilidad, pero sin entender eso, sin malversarlo hacia un tema ideológico o panfletario, cacho, ¿no?
¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Bueno, si no es así, queremos agradecer a Dani Virquet y a Kenia Camus por esta presentación de donde no hubo oscura. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias.